Cuando los profetas predican el arrepentimiento, arruinan la fiesta. El libro de Mormón contiene el relato de un hombre llamado Neor. Es fácil comprender por qué Mormón, al compendiar 1000 años de los registros nefitas, pensara que era importante incluir algo acerca de este hombre y la influencia perdurable de su doctrina. Mormón estaba tratando de advertirnos, pues sabía que esa filosofía volvería a surgir en nuestros días. Neor aparece en escena unos 90 años antes del nacimiento de Cristo. Él enseñó que todo el género humano se salvaría en el postrer día porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Unos 15 años después, Corior predicó entre los nefitas y amplió la doctrina de Neor. El libro de Mormón registra que era un anticristo porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías concernientes a la vida de Cristo. Corior predicaba que no se podía hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres, sino que en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza, y no era ningún crimen que un hombre hiciese cosa cualquiera. Esos falsos profetas y sus seguidores no creían en el arrepentimiento de sus pecados. Al igual que en los días de Neor y Corior, vivimos en una época no muy lejana al advenimiento de Jesucristo. En nuestro caso, el tiempo de preparación para su segunda venida. Y de manera similar, el mensaje del arrepentimiento con frecuencia no es bien recibido. Algunos profesan que si hay un Dios, Él no nos impone exigencias. Otros sostienen que un Dios amoroso perdona todo pecado en base a una simple confesión, o que si realmente hay un castigo por pecar, Dios nos dará algunos azotes y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Aún otras personas, al igual que Corior, niegan la existencia de Cristo y del pecado. Su doctrina es que los valores, las normas e incluso la verdad son relativos. Por tanto, lo que sea que uno considere correcto para sí mismo, los demás no pueden juzgar erróneo ni pecaminoso. En la superficie, esas filosofías parecen atractivas porque nos autorizan a satisfacer cualquier apetito o deseo sin preocuparnos por las consecuencias. Al usar las enseñanzas de Neor y Corior, podemos racionalizar y justificar cualquier cosa. Cuando los profetas predican el arrepentimiento, arruinan la fiesta. Pero en realidad el llamado profético se debería recibir con gozo. Sin el arrepentimiento no hay verdadero progreso ni mejoramiento en la vida. Pretender que no hay pecado no disminuye la carga y sufrimiento que produce. En sí mismo, sufrir a causa del pecado no cambia nada para mejorar. Únicamente el arrepentimiento conduce a las soleadas elevaciones de una vida mejor. Y por supuesto, solo por medio del arrepentimiento recibimos la gracia expiatoria de Jesucristo y la salvación. El arrepentimiento es un don divino que nos conduce a la libertad, la confianza y la paz. En lugar de interrumpir la fiesta, el don del arrepentimiento es la causa de la verdadera celebración. El arrepentimiento es una opción únicamente gracias a la expiación de Jesucristo. Es su sacrificio infinito que provee a los hombres la manera de tener fe para el arrepentimiento. El arrepentimiento es la condición y la gracia de Cristo, es el poder por medio del cual la misericordia satisface las exigencias de la justicia. Nosotros testificamos que sabemos que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera. Y también sabemos que la santificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera para con todos los que aman y sirven a Dios con toda su alma, mente y fuerza. El arrepentimiento es un tema extenso, pero hoy quisiera mencionar solo 5 aspectos de este principio fundamental del Evangelio. Primero, la invitación al arrepentimiento es una expresión de amor. Cuando el Salvador comenzó a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, era un mensaje de amor invitando a todo el que estuviera dispuesto a hacer
hacerse digno para unirse a Él y gozar de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Sí, el llamado al arrepentimiento a veces se considera intolerante u ofensivo e incluso puede resentirse, pero cuando es inducido por el Espíritu, en realidad es un acto de interés genuino. Segundo, el arrepentirse significa tratar de cambiar. Sería una burla al sufrimiento del Salvador en el jardín de Getsemaní y en la cruz el esperar que Él nos transformase en seres angelicales sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Más bien, buscamos su gracia para complementar y premiar nuestro máximo y diligente esfuerzo. Tal vez deberíamos rogar por el tiempo y la oportunidad de trabajar, luchar y superar, del mismo modo que oramos por misericordia. Con seguridad el Señor se complace con aquel que desea presentarse ante el juicio dignamente, quien trabaja día a día para reemplazar la debilidad con la fortaleza. El verdadero arrepentimiento, el verdadero cambio, quizás requiera repetidos esfuerzos, pero hay algo refinador y santo en ello. El perdón y la sanación divinos fluyen naturalmente a esa alma, pues la virtud ama a la virtud, la luz se allega a la luz, y la misericordia tiene compasión de la misericordia y reclama lo suyo. El que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Tercero, arrepentirse significa no solo abandonar el pecado, sino comprometerse a obedecer. El diccionario bíblico dice: el arrepentimiento significa entregar el corazón y la voluntad a Dios, así como también renunciar al pecado que por naturaleza tenemos inclinación. Cuarto, el arrepentimiento exige un serio propósito y el deseo de perseverar aún en medio del dolor. Tratar de crear una lista de pasos específicos para el arrepentimiento puede ser útil para algunos, pero también puede conducir a cumplir esos pasos de forma mecánica para eliminarlos de la lista, sin que haya verdadero sentimiento ni se produzca un cambio. El arrepentimiento sincero no es superficial. El Señor especifica dos requisitos fundamentales. Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. Confesar y abandonar son conceptos poderosos, son mucho más que un tiene razón, lo siento, superficial. Es un reconocimiento profundo y a veces angustiante del error y la ofensa a Dios y a la persona. Dolor, pesar y lágrimas amargas con frecuencia acompañan la confesión, especialmente cuando los actos cometidos causan dolor a otra persona o, aún peor, han llevado a otras a cometer un pecado. Es esa angustia profunda al ver las cosas como realmente son que conduce a alguien como alma a exclamar: «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que estoy en la hiel de la amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte». Con fe en el misericordioso Redentor y en su poder, lo que puede ser desconsuelo se convierte en esperanza. El corazón y los deseos de la persona cambian y el pecado que antes era atractivo es cada vez más abominable. Nace en ese nuevo corazón una resolución de abandonarlo y de rectificar en la medida de lo posible el daño que se ha causado. Cualquier dolor que implique el arrepentimiento siempre será mucho menor que el sufrimiento que se requiere para satisfacer la justicia por una transgresión que no se haya resuelto. El Salvador dijo muy poco acerca de lo que sufrió para satisfacer las demandas de la justicia y expiar nuestros pecados, pero sí hizo esta reveladora declaración: «Porque he aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo». Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu y deseara no tener que beber la amarga copa. Quinto, sea cual sea el costo del arrepentimiento, se consume en el gozo del perdón. El divino don del arrepentimiento es la clave de la felicidad aquí y en el mundo venidero. Cuando las palabras del Salvador, y con gran humildad y amor, invito a todos a arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sé que al aceptar esta invitación encontrarán gozo tanto ahora como por la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.